3. Sociedades. 1. Concepto. Es un contrato que se concreta en la voluntad de los socios de obligarse a combinar sus esfuerzos o recursos para la realización de un fin común, de carácter preponderante económico, constituyendo una especulación mercantil. 1.1. Razón y denominación social. Las sociedades funcionan bajo una razón o bien bajo una denominación. Funcionan bajo una razón social aquellas sociedades llamadas de personas, excepto las cooperativas, y aquellas se forman con los nombres de todos los socios o con los de algunos de ellos, agregándose la palabra y compañía y la indicación de la especie de sociedad de la que se trate. Funcionan bajo una denominación la sociedad llamadas capitales y también las cooperativas, y esta denominación es solo un nombre sin indicación de personas. 2. Clasificación. Atendiendo al viejo criterio, en la clasificación de las sociedades, varias son las causas a las que se atiende para clasificar doctrinalmente a la sociedad. Unas veces es al predominio de uno de los elementos, personal o patrimonial, al que se atiende, otras a la responsabilidad de los socios, según sea limitada o ilimitada, y otras a la mutabilidad o inmutabilidad de su capital, y así encontramos que se dividen en sociedades de personas y sociedades capitales, quedando en la primera categoría la sociedad de nombre colectivo y en comandita simple, y en segunda la anónima y la de comandita por acciones, sociedad en nombre colectivo, sociedad en comandita simple, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad en comandita por acciones, sociedad cooperativa. 3. Órganos de cada tipo de sociedad. En la sociedad de capitales, en las que las aportaciones de los socios toman el nombre genérico de acción, reconocemos tres especies de órganos llamados de soberanía, constituidos por las asambleas generales de los socios, ya sean ordinarias y extraordinarias; órganos de gestión, constituidos por el cuerpo de administración y el gerente general o el director gerente; y por último, los órganos de control o vigilancia, que son aquellos que se encargan de la vigilancia y manejo de la sociedad, consejos de vigilancia, comisarios, y en ciertos casos de representar a la misma en los casos de quiebra bajo la denominación de síndicos e interventores. Los órganos de soberanía tienen una función interna, que se encamina directamente a la constitución de los órganos administrativos o representativos de la sociedad y resulta en las cuestiones relativas así a organización y bases de funcionamiento. En cambio, los órganos de gestión tienen una función externa de trato con quienes tienen ligas o relaciones con la sociedad. En las sociedades de personas no se destacan más que dos especies de órganos, el cuerpo de administradores o consejo de administración y el gerente, y el órgano de vigilancia, de soberanía, se confunde con la voluntad del conjunto de todos los socios, que por excepción se requiere en su ejercicio. 4. Títulos societarios. 4.1. Parte social. 4.3. Acciones. Las acciones en que se divide un capital social están representadas por títulos nominativos que servirán para acreditar y transmitir la calidad y los derechos del socio y se regirán por las disposiciones relativas a valores literales. Cada una concede derecho a un voto. 4.4. Obligaciones. Las sociedades anónimas pueden emitir obligaciones que representen la participación individual de sus tenedores en un crédito colectivo a cargo de la sociedad emisora. Artículo 208, 209 y 210 LGTOC. 5. Sociedad anónima. Concepto. Es la sociedad tipo de capitales, en oposición a la sociedad tipo de personas, y podemos definirla como la que existe bajo una denominación, con un capital social que se divide en acciones, que pueden representarse por títulos negociables y que está compuesta exclusivamente de socios que solo son responsables por el pago de sus acciones. La denominación se formará libremente y será siempre seguida de las palabras sociedad anónima o sociedad anónima. Requisitos de constitución. Art. 6. Sociedad. Mercantiles. Y los nombres, nacionalidad y domicilio de las personas físicas o morales, socios. Y objeto social. 3. Razón social y B chica. Duración. D chica. Importe del capital social. B chica y expresión de lo que cada socio aporte. 7. Domicilio de la sociedad. 8. Administración y facultades del administrador. Y X. Nombramiento de administradores. X. Importe del fondo de reserva. X y
casos de disolución sí. Bases para practicar la liquidación. 5.3. Órganos asamblea, compuesta por todos los socios de la compañía por la cual constituye un órgano supremo. Es el órgano de deliberación y sus acuerdos siempre y cuando se hayan sido formados conforme a derecho serán obligatorios para todos los socios. Vigilancia, está a cargo de varios comisarios, en esta fusión existe con carácter protestativo dejando en libertad a los socios para que estos decidan el nombramiento o no de los comisarios. Administración, puede estar a cargo de uno o varios gerentes que pueden ser o no socios de la negociación por tiempo determinado o indefinido. A los gerentes los nombra la junta de los socios que a la vez tiene facultad para removerlos en cualquier momento. La gerencia es el órgano más importante de la negociación, lo cual se deduce porque es un órgano ejecutor de acuerdos de la asamblea de socios que hace uso de la firma, el capital y el sello de los socios desempeñando las funciones de representación interna y externa. 5.3.1. Funcionamiento. 6. Formas constitutivas 6.1. Simultánea o privada ante notario, se desarrolla en un solo acto, hasta la comparecencia de los socios ante notario público para el otorgamiento del contrato social y su protocolización. 6.2. Sucesiva o por suscripción pública de una sociedad anónima, sus etapas, redacción y depósito del programa, estatutos, registro. Adhesiones de futuros socios. Aportación por parte de los solicitantes. Asamblea General Constituyente. Protocolización y registro de estatutos. Las acciones de la sociedad anónima concepto es un título de crédito que emiten las sociedades anónimas y las sociedades en comandita por acciones, que forma el capital social y que otorga a sus tenedores derechos y obligaciones dentro de la negociación. 7.2. Aspectos de las acciones es un título nominado o típico ya que tiene un nombre y reconocimiento en la LGSM. Es un título principal que vale por sí mismo y no necesita de otro para nacer. Es un título bursátil, ya que por excelencia son títulos que se cotizan en la bolsa de valores, son títulos de especulación o de renta variable ya que sus rendimientos o utilidades dependen de la buena o mala marcha de los negocios de la compañía, mismos que se ven reflejados en el balance de fin de ejercicio. 7.3. Valores de la acción son de igual valor y confieren derechos iguales. 7.4. Clasificación de la acción. 8. Asambleas 8.1. Ordinaria se verifica por lo menos una vez al año. Para que sea válida, la primera convocatoria, deben presentarse el 50% del capital social para que se declare legalmente constituida. En la segunda convocatoria, se declara válida con los accionistas que se presenten. 8.2. Extraordinaria primero convocatoria 3/4 partes del capital social para que se declare legalmente constituida segundo convocatoria con la mitad del capital social. 8.3. Mixta en las que en la misma sesión se ventilan asuntos de la competencia de las ordinarias y las extraordinarias. Su validez deberá tomarse en cuenta el quórum de las extraordinarias. Totalitaria. Especial, exclusivamente se reúnen los tenedores de la misma categoría de acciones. 9. Las aportaciones en el capital social, que los socios pueden constituir en dinero en efectivo, bienes, derechos o títulos de crédito, llamados socios capitalistas o socios industriales. 9.1. Dinero. Se satisface con la entrega a la sociedad de las sumas estipuladas en las condiciones o plazos fijados en la escritura constitutiva y se rigen en todo por las normas relativas a las obligaciones de una determinada cantidad de dinero. 9.2. Especie. Se alude a todas las aportaciones cuyo contenido no es la moneda circundante y lo mismo abarca la obligación de dar cosa cierta y determinada que cosas determinadas solo por su clase. Artículo 89 L. Sociedad M10. Capital social 10.1. Concepto: la suma de las aportaciones del capital estén realizadas o no lo estén, es lo que constituyen el capital social. Artículo 6 Fracciones B chica y LSM 10.2. Clasificación: industriales. Capitalistas. Fusión: concepto es la agrupación o mezcla de dos o más negociaciones mercantiles que se incorporan a otra, o bien integran una nueva. Las sociedades pueden ser fusionadas por acrecentar el patrimonio.
Evitar la competencia entre sí cuando son del mismo giro. Clases, por incorporación. Por integración o fusión pura. Transformación, concepto, la empresa decide cambiar de tipo social a otro por así convenir a sus intereses o bien cambiarse capital. Las empresas pueden transformarse porque originalmente escogieron la forma social adecuada a sus necesidades o bien por el capital no les está funcionando correctamente y deciden cambiar de fijo a variable o viceversa. Régimen jurídico, LSM. Escisión, concepto consiste en la división de dinero y actividades que transmiten a otra u otras empresas o negociaciones sin que se extinga la sociedad transmisora y donde subsisten los mismos capitales y los mismos accionistas. Extinción de las sociedades, 14.1. Disolución, artículo 229 LSM. Las sociedades se disuelven, y por la expiración del término fijado en el contrato social, y por la imposibilidad de seguir realizando el objeto principal de la sociedad o por quedar este consumado. 3. Por el acuerdo de los socios tomando de conformidad el contrato social y con la ley. Y b chica. Porque el número de accionistas llegue a ser inferior al mínimo que esta ley establece, o porque las partes de interés se reúnan en una sola persona. D chica. Por pérdida de las 2/3 partes del capital social. 14.2. Liquidación, art. 240 LSM. La liquidación se practicará con arreglo a las estipulaciones relativas del contrato social o a la resolución que tomen los socios al acordarse o reconocerse la disolución de la sociedad. A falta de dichas estipulaciones, la liquidación se practicará de conformidad con las disposiciones de este artículo. Artículo 242, salvo el acuerdo de los socios o las disposiciones del contrato social, tendrán las siguientes facultades, y concluir las operaciones sociales que hubieren quedado pendientes al tiempo de la disolución. Y cobrar lo que deba a la sociedad y pagar lo que ella deba. 3. Vender los bienes de la sociedad. Y b chica. Liquidar a cada socio su haber social. D chica. Practicar el balance final de la liquidación, que deberá someterse a la disolución y aprobación de los socios, en la forma que corresponda, según la naturaleza de la sociedad. D chica y obtener el registro público de comercio o la cancelación de la inscripción del contrato social, una vez concluida la liquidación. Artículo 244. Las sociedades aún después de disueltas conservarán su personalidad jurídica para efectos de la liquidación. Artículo 247. En la liquidación de las sociedades anónimas y en comandita por acciones, los liquidadores procederán a la distribución del remanente entre los socios con sujeción a las siguientes reglas. Y en el balance final se indicará la parte que a cada socio corresponda en su haber social. Y dicho balance se publicará por 3 veces, de 10 en 10 días en el periódico oficial de la localidad que tenga su domicilio la sociedad. El mismo balance quedará por igual término, así como los papeles y libros de la sociedad a disposición de accionistas, quienes gozarán de 15 días a partir de la última publicación para presentar sus reclamaciones a los liquidadores. 3. Transcurrido el plazo, los liquidadores convocarán para que se apruebe en definitiva el balance. Esta asamblea será presidida por uno de los liquidadores. 16. Sociedades extranjeras, 16.1. Reconocimiento. Artículo 5 Elena. Son mexicanas las sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas que establecen el territorio de la República su domicilio. De no ser así se considerarán como extranjera. 16.2. Régimen legal. Artículo 250. Las sociedades extranjeras legalmente constituidas tienen personalidad jurídica en toda la República. Artículo 251. Solo podrán ejercer el comercio desde su inscripción en el registro. Esta se efectuará previa autorización de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en los términos del artículo 17 y 17A de la Ley de Inversión Extranjera. Estarán obligadas anualmente a publicar un balance general de la negociación, visado por un contador público titulado.